Amén. Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias al Señor porque, ¿no?, a pesar que hoy es feriado y todo eso, y algunos a veces quieren descansar, nosotros estamos Señor Jesús. descansando en el Señor, ¿no? Amén. Él es nuestro verdadero descanso, Amén. ¿no? Sí. ¿No? Y en verdad, a pesar que todas las personas están de aquí para allá, pero el Señor nos ha guardado a nosotros, ¿no? El Señor ha tenido misericordia de nosotros, ¿no? El Señor nos ha salvado, ¿no? Y bueno, ya es el último viernes del año, pues, ¿no? Del año, ¿no? Es el último viernes del año, ¿no? Y la última reunión de jóvenes del año también. Y gracias al Señor por los viernes de jóvenes, ¿no? Aquí, ¿no? Y gracias al Señor por los mensajes que se han estado liberando todo este tiempo, ¿no? El título de los mensajes eran Jóvenes que marcaron la historia, ¿verdad? Amén. Y creo que durante todo este año se han pasado y se han hablado de muchos jóvenes, ¿no? Como Isaac, Samuel también, Jacob, David, José, Moisés, Esteban, Pablo, Timoteo, Salomón también, amén. Jesús, Juan, Samuel, David, Salomón, Daniel. Daniel. ¿De quién? De Nehemías no hablamos también, ¿no? Más gracias al Señor por todos estos jóvenes, ¿no? Estos jóvenes que estuvieron en la historia, que si bien es cierto, ¿no?, marcaron historia en la Biblia, ¿no? Pero el deseo de Dios es que también nosotros marquemos historia. Amén. No solamente ellos, nosotros también. Y nosotros tenemos algo, ¿no?, que va a nuestro favor, que es la vida de Dios en nuestro interior, ¿no? Nosotros tenemos la naturaleza de Dios, la vida de Dios en nuestro interior, tenemos el Espíritu, tenemos todo lo necesario para ser jóvenes modelos, ¿no?, y marcar historia también. En verdad, en la vida de la iglesia en el Perú hay muchos jóvenes que han pasado, ¿no? Y de repente no todos llegaron a marcar una historia o todos llegaron a una meta, pero nosotros necesitamos ir por ese camino, ¿no? Señor Jesús, ¿cuántos quieren ser modelos aquí en el Perú, por decir? Amén. Vamos a ver 1 Timoteo, ¿está bien? 1 Timoteo 4 es un versículo muy conocido. Exacto. ¿Y qué les? 1 Timoteo 4, 11 creo que es, o 12. Exacto. 4, 12. ¿Y qué tal si nos ponemos de pie para leerlo? No estamos cansados, ¿verdad? 4:12. Vamos a leerlo y lo vamos a orar y leer. Amén. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Qué tal si oramos y leemos ese verso? Amén. Ninguno, Samuel, que nadie, ningún hermano, ningún mundano tenga en poco tu juventud. Si no, hay que ser ejemplo. Si no sé ejemplo, tienes que ser ejemplo. No hay que avergonzarnos. Es verdad. Tener en poco nuestra juventud. Es verdad. Hay que Sé ser ejemplo. ejemplo. Amén. Sé ejemplo de los creyentes. Amén. De todos los hermanos. Amén. Que vean que eres ejemplo. Amén. Amén. De todos los jóvenes. Amén. Sí. En palabra. En palabra. Hay que disfrutar la palabra. Sí. Hacer la Palabra. En palabra. No solo en palabras, en la conducta. Nuestra conducta. En conducta. En conducta. En Amén. palabra. En conducta. En amor. Amén. En amor. Tenemos que ser ejemplo. Amén.
Tenemos que ser ejemplos. Amén. Y de los creyentes, Sí. palabra, conducta, amor. Amor. En espíritu. Espíritu. Oh, Señor Jesús. Fe Amén. Espíritu, fe y pureza. y pureza. Amén. Fe y pureza. Fe y pureza. Amén. No hemos venido aquí para hacer una más del montón. ¿Verdad? Hemos venido a ser ejemplos. Amén. A ser un ejemplo para los creyentes. Amén. Señor, Amén. profeta. Ejemplo en conducta. En palabra. En Amor, palabra y en espíritu, fe, pureza. Amén. Amén. ¿Qué tal si nos sentamos entonces? Amén. Entonces, este versículo nos muestra y nos dice que ninguno debe tener en poco nuestra juventud, ¿verdad? Sino debemos ser ejemplo. ¿Y qué es ser ejemplo? Un modelo, ¿no es cierto? Un patrón, ¿no es cierto? Un patrón a seguir. Ese es ser un modelo, es ser ejemplo, ¿no es cierto? Mas el deseo de Dios es que nosotros seamos ejemplos, ¿no es cierto? Que seamos un modelo para los creyentes. Yo quiero preguntarte esta noche, ¿tú eres un ejemplo o eres un modelo para los hermanos de la iglesia? ¿Qué tal si meditamos unos 30 segundos? ¿Sí? Amén. Se han hablado muchos mensajes, ¿no? De jóvenes que marcaron la historia. Pero no solamente tenemos que hablar de esos jóvenes. También es bueno que hablen de nosotros. Nosotros también tenemos que ser tales jóvenes que marcan la historia. Y para eso tenemos que ser ejemplo. Tenemos que ser modelos de los hermanos, de los creyentes. Que cuando los hermanos vean, dice, uy, ojalá que yo pueda decir, ¿no? Tengo mis hijos pequeños, que Caleb sea como ese hermano. De repente que yo pueda decir que Caleb sea como quién, a ver, de aquí de los varones. Como Javier. Hoy es su cumpleaños, así, no, pero es un hermano fiel llamado. Amén. Amén. Yo doy fe de ello porque el hermano siempre manda mensajes. Amén. Siempre está regando. Amén. Siempre está, ¿no? A veces cualquier cosita está ahí con un mensajito. Amén. 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 Tengo otra hija también, que es Aileen, ¿no? Tiene 10 años. Yo puedo decir que Aileen sea como, ¿qué hermana que está acá? Como la hermana. ¿Ah? No sé, claro que una hermana que está aquí, ¿no? Porque yo deseo, ¿no es cierto? Quisiera. A ver, ¿quién podría decir? No, a ver, que sea como, porque yo soy modelo, yo soy ejemplo, yo soy modelo. ¿Ah? No sé, que sea como Charito. Oh, sí, amén, ¿Ah? O sea, que sea como Vanessa. ¿Ah? ¿Será bueno? Que sea como Arlet. ¿Mm? Nosotros tenemos que ser ejemplo. Nosotros tenemos que ser modelo. Tenemos que apuntar a esa meta. Esa es nuestra meta. Sí, nosotros decimos, el Señor insiste en hacernos reinar. Pero nosotros, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? Por eso que aquí Pablo decía, ¿no? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo.
que uno puede decir, sí, ¿no? De repente los hermanos siempre nos están viendo. Los hermanos nos están observando. Aunque tú digas que no, pero todos los hermanos saben. Los hermanos saben quién es Eunice. ¿O no saben? Saben. Los hermanos saben quién es Jonathan. Cómo es, que esto. Pero ¿será que es ejemplo? ¿Modelo? Los hermanos saben quién es Keila. Y los hermanos quieren ver un ejemplo. Señor Jesús. Además, hermanos, necesitamos tener esa meta. De repente ir delante del Señor y decir, Señor, usted me perdona, porque yo no he sido ejemplo. No he sido modelo en fe, en amor, ¿qué más dice? En espíritu, en palabra, en conducta. A veces, ¿cómo es nuestra conducta? Hay que ser ejemplo en todos esos puntos. O sea, si tú no eres ejemplo en esos puntos, ¿será que tú vas a reinar? Tú no vas a reinar, hermano. No te engañes. No te engañes. No quieras engañar a alguien. Y aquí no está para pasar el tiempo. No, porque queremos reinar, ¿o no? Nosotros no queremos ser hipócritas. ¿Alguien quiere ser hipócrita? ¿Alguien quiere jugar a ser cristiano? No. Nosotros tenemos una meta. Entonces, si yo tengo una meta, tengo que ser ejemplo. Tengo que ser ejemplo en todos estos puntos. En palabra, en pureza, en espíritu, en conducta, en amor. Yo tengo que ser ejemplo. Si no, no hay reino. Olvídate, hermano. No hay cómo. Dios no puede ir en contra de su palabra. Por más que tú digas esto, pero no hay cómo. Más gracias al Señor que aún Él no ha llegado. Y aún tenemos oportunidad de ser ejemplo. Amén. Amén. Dile al hermano que está a tu lado, yo aún tengo oportunidad de ser ejemplo. Amén. Él es nuestro modelo. Amén. No hay un humano que podamos confiar. Es verdad. Amén. Seguir ese modelo. Amén. Amén. ¿Podemos arrepentirnos esta noche o no? Amén. Antes que termine este año vamos a arrepentirnos. Amén. Y vamos a decir al Señor, Señor, yo no he sido ejemplo de pureza. Yo no soy puro aún. Aún tengo muchas cosas contaminadas. Aún quiero engañar, quiero disfrazar. Tengo un maquillaje, un cosmético. Soy aquí en un lado y por otro lado soy así. Podemos ir delante del Señor. Aún en palabra. Necesitamos ser llenos de la palabra. En amor. Amor por las cosas del Señor. Amar lo que Dios ama. Y aborrecer lo que Dios aborrece. ¿No es cierto? ¿Es así o no es así? O de repente estoy equivocado. No. Es lo que la Biblia dice. Ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. No voy a amar lo que Dios aborrece. Necesitamos ser ejemplo. Amén. Amén. Ninguno tenga en poco tu juventud. Señor Jesús. Amén. Y bueno, este último mensaje habla de Juan Marcos, ¿verdad? Aunque nosotros ya estamos familiarizados, y gracias al Señor, ¿no? Porque tocó el corazón del hermano Don para poder hablar bastante de Juan Marcos, porque si no hubiera sido en este tiempo, no se le daba mucha importancia a Juan Marcos, ¿no? Creo que en este último tiempo nosotros, ¿y de dónde está Juan Marcos, no? ¿De dónde apareció, no? O sea, como que estaba escondido un poco, ¿no? Juan Marcos, si bien es cierto, ¿no? Él en el Nuevo Testamento cumple un papel secundario, ¿no? No cumple un papel tan importante como Pablo, como Pedro, ¿no es cierto, no? Hasta como Juan, ¿no? El apóstol. Él más un papel secundario. Pero en verdad, hermanos, hay aspectos de su vida y hay muchos detalles que eso debe ser un estímulo para nosotros. Amén. Y de él también tenemos que aprender. Y él era un joven como nosotros. Si bien es cierto, él, ¿no? Su mamá se llamaba María, vivía él en Jerusalén, y él al vivir en Jerusalén, de hecho que estaba familiarizado con las visitas que el Señor Jesús hacía a Jerusalén. El Señor Jesús iba, yo no creo que él estaba desapercibido. Venía el Señor, estaría pendiente de cuando el Señor estaba. Él era un joven que vivía en esa región, en el tiempo que el Señor Jesús estaba.
Y sobre todo, su mamá, ¿no? Era una hermana que se reunía, ¿no? Congregaba, abría su casa para las reuniones. Y de hecho que Juan Marcos iba a las reuniones. De hecho que iba a las reuniones de casa. Yo pregunto, aquí todos van a las reuniones de casa, ¿no? ¿Sí? Van a las reuniones de la iglesia. Juan Marcos iba a las reuniones de casa. Vamos a ver Hechos capítulo 12. Claro, era en su casa. Mira, su casa de Juan Marcos. No, ¿sabes por qué yo digo eso? Porque hay casos que las reuniones son en la casa de uno y hay hermanos que no participan. Hay casas en la vida de la iglesia que es así. Hacen la reunión en la casa, la mamá abre la casa y los jóvenes no están ahí. Se van, mamá ya vengo, y se va con sus amigos. Mamá ya vengo, tengo un compromiso y me voy. Mamá, sí, justo en ese momento. Pero Juan Marcos no era así. Hechos capítulo 12. Verso, no veo bien, Señor Jesús. Verso 12. No, verso 11. Dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo ahora, entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahí había reuniones de oración, ¿no es cierto? Ahora, ahí se reunían los discípulos, y no eran pocos. Aún Pedro, la Biblia, si ustedes leen versículos anteriores, él estaba en la cárcel, ¿no es cierto? Y él cuando estaba en la cárcel, Dios manda a su ángel, él libera, pero él todavía no entendía lo que estaba pasando. Hasta que después ya sale a la calle y ahí era el ángel del Señor. Y él de frente se fue a la casa de María. Quiere decir que la casa de María ya era el punto de encuentro de todos los cristianos ahí, en ese tiempo. Ya él no fue a otros, ¿dónde voy? Voy a mi casa, no, voy a la casa de tal, voy a la casa de Pedro. No, él se fue a la casa de María. De frente fue a esa casa. En esa casa estaban los discípulos, estaban los hermanos. Y Juan Marcos, de hecho que estaba en esa casa, hijo de María, reunido ahí. Bueno, él tenía, si bien es cierto, ¿no? Tenía bastante relación con las cosas del Señor, porque su madre era una hermana de oración, su tío, ¿no? Bernabé, ¿no? Era alguien llamado el hijo de la consolación, ¿no? Era un hermano que amaba las cosas del Señor y él estaba en un ambiente adecuado. Pero este joven, si bien es cierto, la Biblia no registra, ¿no? cuándo es que él se hizo discípulo del Señor, pero hay un hecho curioso, ¿no? Que posiblemente él se hizo discípulo un poco antes de la crucifixión. Vamos a ver el libro de Marcos. Marcos 14. Bueno, el libro de Marcos, imagínate, este jovencito más adelante llega a escribir este evangelio, ¿no? Y él mismo registró algo, ¿no? Que de repente no hemos reparado. Ahora yo estaba viendo y vi algo más, ¿no? Marcos 14, verso 51. Dice: pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. O sea, Marcos era alguien que ya seguía al Señor, ¿no? Y él seguía antes de la crucifixión. Y él estaba ahí, y él estaba cubierto con una sábana, qué sé yo, cómo se habrá tapado, qué sé yo, pues, ¿no? Pero de ahí fueron a buscarlo y lo agarraron, pero cuando lo agarraron salió la sábana y él ya quedó prácticamente hasta semidesnudo, ¿no? Y él salió corriendo. Pero ¿qué quiero registrar acá o qué quiero mostrar?
que él, de joven, seguía al Señor. Él estaba con el Señor. No era una persona adulta, o dice, no, Pedro, no, bueno, aunque Juan también era joven, ¿no? De repente Tomás, Marcos, ya seguía al Señor. Él oraba, estaba en las reuniones de casa, seguía al Señor mismo, estaba en un ambiente adecuado. Mas nosotros también necesitamos seguir al Señor. Amén. Estar donde el Señor está. Amén. 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 Señor Jesús. Amén. Mira, aquí no dice que ese joven estaba ahí en el parque. No dice que este joven estaba con los amigos. Este joven seguía al Señor. Amén. O sea, él pudo haber estado de repente en su juventud haciendo otra cosa. ¿No es cierto? Como hoy los jóvenes hoy en día, no, están acá, pero hay jóvenes que siguen al Señor. Amén. Amén. Porque dicen, no, para el Señor no tengo tiempo. Soy joven todavía soy joven. Más adelante, ¿no? Pero este joven seguía al Señor. Amén. Amén. Entonces, de jóvenes necesitamos seguir al Señor. Amén. De jóvenes necesitamos reunir. Señor Jesús. Este joven, más adelante, ¿no? En la Biblia registra, ¿no? De que él fue llevado a un viaje misionero. Eso está en el libro de Hechos, ¿no? Hechos capítulo 13. Verso 4 y 5. ¿Qué tal si desde el verso 2? 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. O sea, este Juan era Juan Marcos. Él era un ayudante. Él no era un principal. Mira, Bernabé y Pablo. A Pablo era apóstol, profeta y maestro. Bernabé era profeta y maestro. Pero Juan Marcos era ayudante. La responsabilidad no estaba sobre él. La responsabilidad estaba sobre Bernabé y Pablo. Pero había un ayudante. Hoy en día, los jóvenes también es bueno que acompañen a los hermanos. No importa, hermano, yo te ayudo. Yo voy de ayudante. A veces dicen, no, ¿para qué voy a ir si yo no voy a compartir la palabra? No, hermanos. Juan Marcos era alguien que reunía, era alguien que seguía al Señor y era alguien que era ayudante. Era ayudante de los hermanos. Sería muy bueno que los jóvenes también salgan a los viajes o no salgan. Amén. ¿O no? Amén. Sean ayudantes. Amén. ¿O no? ¿Ah? Señor Jesús. Señor Jesús. Hermanos, ese deseo tiene que estar en nuestro corazón. Yo querer reunir en las casas. Yo querer seguir al Señor. Y yo querer ayudar a los hermanos y estar con los hermanos. A veces los jóvenes les gusta estar más con los jóvenes que estar con los hermanos que van adelante. No, mira, ahí viene el hermano Llanos. Uy, rompan filas. Se van. No, no le digas, pe. Eso no es normal. ¿Por qué no estar con los hermanos que van adelante? Juan Marcos no era así. Juan Marcos seguía al Señor. Juan Marcos era consagrado para el Señor.
Juan Marcos estaba con los hermanos mayores, pero a veces los jóvenes, no. Oye, entre nosotros nomás, que no se enteren. No, ha ido más. Gracias al Señor que me han agregado a la red de WhatsApp. Pero a algunos no les gusta. No, pues ¿para qué? Pero yo pregunto, ¿eso es normal? ¿A qué temes? ¿A qué temes? Porque tú tienes que ser ejemplo. ¿No es cierto? Pero a veces los jóvenes quieren tener otro vivir. Señor Jesús, ¿queremos reinar o no queremos reinar? ¿Queremos ser como Juan Marcos o no? Señor Jesús, hermanos, no nos hagan la ley del hielo. Mas, miren, si bien es cierto, Juan Marcos paraba con estos hermanos, acompañaba a estos hermanos, pero eso tiene que estar en el corazón de nosotros. Querer estar ahí. Y aún, mira, es mejor pedir consejo de los hermanos mayores. Cuando se tocó este tema en las reuniones de domingo, ¿no? Me gustó mucho que se tocó el punto de Roboam, ¿no? Y eso es muy bueno, ¿no? Y eso me tocó, y la otra vez también estuvimos compartiendo de Roboam y Jeroboam. Eso está usted puede leer el libro Dios habla por los profetas. Bueno, está el Primero de Reyes, pero el libro Dios habla por los profetas, en el capítulo 1, habla de eso. Muy bueno ese libro, ¿no? Disfrútenlo. Pero vamos a leer un poquito. Vamos a ver el libro Primera de Reyes, capítulo 12. Doce. Bueno, Roboam era el hijo de Salomón, ¿no? Y Salomón murió, y cuando Salomón muere, deja a su hijo como rey. Voy a sacar mi agüita, acá está mi agüita. De Salomón. A ver, 12:1, vamos a leer hacia adelante, ¿está bien? Dice, Roboam, Primera Reyes 12. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Eso le dijeron Jeroboam a Roboam, porque Salomón le había puesto un yugo, pero como ya había muerto, le dijo, por favor, libéranos del yugo, ¿no? Verso 5. Y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí, y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Entonces, vamos a parar ahí. Primero él pidió consejo a los ancianos que habían estado con Salomón. Y los ancianos le dijeron, mira, sí está bien, háblales buenas cosas, trátalos bien, y vas a ver que ellos te van a servir para siempre. Pero Roboam, él de repente no quiso escuchar al consejo de los ancianos, y dijo, no, ¿qué saben ellos? ¿No? ¿Qué saben ellos, los ancianos? Entonces, ¿qué hizo Roboam? Roboam le pidió consejo a los jóvenes, a su promoción, a su collera, ¿no? Entonces le pidió consejo a ellos y ellos le dieron un mal consejo.
le dijeron, no, ¿qué le vas a perdonar a ellos? Dile, si tu padre los azotó, los trató con azotes, dile que el menor de tu dedo es más que el de tu padre y lo vas a herir. O sea, les aconsejó mal. Miren, jóvenes, a veces dice, no hay que decirle a los ancianos, no hay que decirle a los hermanos responsables. Es como que mi sobrino Siqueno le pida consejo a Esdras. Mira, de repente Siqueno está enamorado y no sabe a quién decirle. Dice, Esdras, ¿sabes qué? Me gusta esta chica, me gusta esa hermanita. ¿Cómo hago? Asesórame. ¿No? Entonces, Esdras, ¿qué le va a aconsejar? ¿Ah? Lo más fácil, tú que tienes experiencia. Eso no es normal. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Hay que pedir consejo a los ancianos. Ahí Dios bendice. Pero a veces dicen, no, ¿para qué le vas a decir? No necesitas. Pídele consejo a Esteban. A Samuel. Mira, Señor Jesús. Juan Marcos estaba con los mayores. Amén. Juan Marcos era ejemplo. Amén. ¿O no era ejemplo? Amén. Era ejemplo. Era un joven. Y él era ejemplo en todos esos aspectos. Jóvenes, ¿quieren reinar? Amén. Que se note. Oh Señor Jesús. Amén. Amén. Señor Jesús. Bueno, nosotros todos necesitamos depender del Señor. ¿Verdad? ¿No? Necesitamos depender del Señor. Aún los ancianos necesitan depender del Señor. Pero es mejor obedecer la palabra. Amén. Mejor es obediencia que sacrificio. Amén. Amén. Dios se agrada en la obediencia. Ahí hay bendición. Amén. Ahí. ¿Quién quiere bendición para su vida? Amén. Dile al hermano que está a tu lado, yo quiero bendición para mi vida. Señor Jesús. Bueno, vamos a Hechos. Otra vez regresamos en Hechos, ¿no? Uy, ya me pasé el tiempo ya me pasé el tiempo. Hechos capítulo 13. Capítulo 13. Entonces, ¿no? Vimos de que Juan Marcos seguía, ¿no? Era un ayudante. No era el principal, ¿no? Era un principal. Los hermanos que están aquí, ¿quiénes eran ayudantes o no? Hay que ayudar, ¿no? Hay que ayudar para servir en la obra, ¿no? Nuestro corazón debe estar ahí, hermanos. Nuestro corazón debe estar en las reuniones, nuestro corazón debe estar siguiendo al Señor, nuestro corazón debe estar siguiendo con los hermanos que van adelante. Ahí debe estar nuestro corazón. Lo normal es que estemos con los hermanos que van adelante. Hermano, ahí estoy. Todos los jóvenes, mira, Eliseo estaba con Elías. Era su ayudante. ¿Qué era? Era su ayudante. ¿No? Estaba ahí. No era que ya no, estaba ahí él. Siempre se necesita alguien que ayude. Siempre se necesita alguien. Josué era ayudante ¿de quién? De Moisés. ¿No? Y bueno, y con Caleb los dos. Pero más Josué era el que estaba ahí, ¿no? Estaba detrás, era el de la batalla. Subí a la loma del cerro, ahí estaba con él orando. Timoteo era ayudante ¿de quién? Timoteo era ayudante de Pablo. ¿Quién era el que estaba todo? Pablo era el bravo, ¿no? Pero Timoteo era ahí, su ayudante. Entonces, hermanos, es bueno estar con los hermanos mayores. No rehuses, no te vayas. Si quieres bendición para tu vida, sigue estos pasos, hermano. Amén. No es fácil, pero es lo que Dios quiere. Mira, Hechos 13,
Dice, bueno, acá habla sobre lo que pasó, ¿no? A ver. Ya. No, desde el 13 mejor, ¿está bien? Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Qué le pasó a Juan? Se apartó, ¿no? Él se fue. Ellos habían salido en viaje misionero y al parecer el viaje no fue nada fácil, ¿no es cierto? Imagínate, una embarcación, ¿qué habrá pasado? Tanta agua, le habrá caído agua, tragó agua, no sé, qué sé yo. Algo pasó y él dijo, este joven, no, mucho para mí, ¿no? Me voy. ¿Qué está en esa embarcación? Habrá tirado sus salvavidas y se habrá ido y se fue, pues qué sé yo. Se fue Juan Marcos. Y si bien es cierto, cuando él se fue, ¿no? Él se fue, la Biblia registra que él no regresó otra vez a Antioquía, donde estaba, sino él se fue a Jerusalén. Se fue a la casa de su mamá, ¿no? Fue a la casa de su mamá, ¿no? Estuvo ahí con su mamá, bueno, estaba en las reuniones, todo eso. Y gracias a Dios, ¿no? De que su mamá no le dijo, ya hijito, ya, como son las mamás, ¿no? Ya, papito, ya, quédate aquí, ya. No. Su mamá lo animó a que prosiguiera, ¿no? Tú debes proseguir. Tú has sido criado para servir al Señor. Tú eres del Señor. Su mamá lo incentivó. Bueno, los padres necesitamos hacer esto, ¿no? Incentivar, ¿no? Promover. No promover para otras cosas, promover para las cosas del Señor. Número 1 es reinar con Cristo. Número 2 es ser profesional. Tú puedes ser muy profesional, pero si no reinas con Cristo, ¿de qué te sirve? ¿De qué le sirve a Esteban que sea ingeniero si no va a reinar con el Señor? ¿De qué le sirve? ¿Qué le sirve a Javier ser abogado si no va a reinar con el Señor? Espiritualmente, fracasado. ¿No es cierto? Fracasado. Entonces nosotros necesitamos incentivar, reinar con el Señor, estar con los hermanos, estar en las reuniones, seguir al Señor. Si pasó algo, no importa, avanza, continúa. No importa si ya te viniste, no, sigue. Eso necesitamos incentivar. Y nosotros tenemos que querer. Amén. Señor Jesús. Mas, si bien es cierto, ¿no? Él, bueno, se regresó y sabemos, ¿no? Por lo que hemos estado disfrutando, ¿no? Más adelante, ¿no? Bernabé, ¿no? Al pelear con Pablo porque quería llevar él otra vez en el viaje ministerial a Juan Marcos, Pablo no quería, no tenía mucha paciencia, ¿no? En sus inicios no tenía mucha paciencia. Y bueno, Bernabé se fue con Juan Marcos. Estuvo con Juan Marcos, como él era alguien, el padre, el hijo de la consolación, él lo consolaba, lo apacentaba. Bernabé tenía un don, ¿no? Porque Pablo inicialmente también él no estaba sirviendo bien al Señor. Él era Saulo, se peleaba con todo el mundo, discutía con todo el mundo, a tal punto que lo querían matar y lo comenzaron a descolgar por un canasto por el muro. ¿Y de ahí qué llegó? Bernabé llegó, ya ven Pablo, ven para acá, ven para acá. Lo ayudó, lo perfeccionó, lo cuidó y después lo llevó a Antioquía. O sea, Bernabé tenía un don de cuidar de los hermanos. Mas nosotros también necesitamos ser como Bernabé también. Yo necesito ser como Bernabé, ¿no? Señor Jesús. Hace unos días tuve una situación con un hermano, pero yo doy gracias al Señor. Porque si no pasas por situaciones, no puedes ejercitar la paciencia. O sea, tú no puedes decir tal cosa, que yo tengo paciencia, yo tengo esto, si no pasas por esa prueba. Entonces, todas las cosas que nos pasan son necesarias para ser perfeccionados. Necesitamos ser como Bernabé también. Señor Jesús. Bueno, y más adelante, ¿no? Juan Marcos, ¿no? Bueno, él llega a los pies de Pedro, ¿no? Porque Bernabé lo llevó donde estaba Pedro. Pedro lo perfecciona, lo apacienta y Bernabé, él quedó con una impresión muy clara de Pedro, porque en Hechos capítulo 15, cuando había esta discusión, cuando vino Pablo
¿no? Con Bernabé para ver, ¿no? por qué le imponían ritos a los hermanos de los gentiles. Pedro fue el que habló, se paró y dijo, ¿por qué le ponen un yugo más de lo que nosotros no podemos practicar y todo eso? Creo que Bernabé quedó impactado con eso. Entonces él dijo, Pedro es el hombre. Y lo llevó a Marcos, donde estaba, Bernabé llevó a Marcos, donde estaba Pedro, y Pedro lo apacentó, y al fin y al cabo, ¿no? Pedro era el que le contaba todas las cosas, y Juan Marcos fue el que escribió su evangelio, ¿no? El evangelio de Marcos. Sería bueno que los jóvenes que hoy se consagren, ¿no? Un día también puedan escribir. Yo no sé, será de repente la revisión del alimento diario, será traductor, algo. Pero lo que Dios quiere, amados hermanos, es de que nosotros seamos perfeccionados y seamos ejemplos. Amén. Amén. Señor Jesús. Amén. ¿Queremos reinar? ¿Queremos ser como Juan Marcos? Amén. Jovencito de 17 años. 17, 18, no se sabe, 19. Pero él seguía al Señor, seguía a los mayores, era ejemplo, ¿no? Sí, tuvo sus fracasos, pero después Pablo mismo lo llama más adelante y se volvió su cooperador. Bueno, eso está en Filemón, ¿no? Para terminar, está en Filemón. En Filemón. Filemón, versículo 23. Sí, el versículo... El versículo 23 dice, te saludan Epafras, ¿verdad? Exacto, Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces ahí Marcos, ¿no? Llegó a ser un colaborador del apóstol Pablo, ¿no? En sus inicios, acá freno, acá alcanza. amén. En sus inicios, ¿no? Pablo lo desechó, pero después Marcos se volvió un colaborador del apóstol Pablo, ¿no? Amén. Y este joven se volvió un colaborador, pero de sus inicios, él era un joven consagrado. Un joven consagrado que reunía, que seguía al Señor, que estaba con los hermanos mayores y que tenía comunión, ¿no? Mas nosotros necesitamos ir por ese camino, hermano. Amén. Amén. Señor Jesús. Amén. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. ¿Quién quiere ser ejemplo? Amén. ¿Quién quiere ser ejemplo? Amén. ¿Edu quiere ser ejemplo? Amén. Amén. Ejemplo. Amén. Los hermanos cuando vean a Edu, wow. Ejemplo. Es un modelo a seguir. Amén. Amén. Que cuando vean a Keila, wow. Un modelo a seguir. Amén. Que cuando vean a Jonathan, yo quiero ser como Jonathan. Amén. Que Caleb venga y me diga, papá, yo quiero ser como Jonathan. Señor Jesús. Hermanos, tenemos que ser ejemplo. Tenemos que ser modelo. Amén. Queremos ser como Juan Marcos y como todos los jóvenes que han marcado historia. Nosotros también podemos marcar historia. Como jóvenes tenemos que ser modelos. Amén. Y anden con los mayores. Eso es salvación. Eso es salvación. Pidan consejos de los hermanos mayores. No hagan como Roboam, que no atendió el consejo de los ancianos y atendió el consejo de sus compañeros, sus jóvenes, de la juventud. ¿Qué te puede aconsejar? ¿Qué puede aconsejar Samuel
a Esdras, por decir, en cuanto, ¿no? Samuel está enamorado de una chica y le va a pedir consejo a Esdras. Es un ejemplo. Yo voy a pedir, ¿no?, al hermano Miguel Ma, de repente, o a Roberto, para que cuente el testimonio, ¿no?, de cómo se casó antes de casarse de Daniel Ma. Roberto contó la otra vez, ¿no?, una historia muy preciosa, muy tierna, ¿no?, el hijo de Esdras. Y creo que ese ejemplo debe ser un modelo para todos los jóvenes, ¿no? Voy a pedir ahí que pueda contar, ¿no?, y cómo él pedía consejo y todo eso. Y creo que ese matrimonio es un matrimonio de bendición. Y todos queremos tener un día, ¿no?, un matrimonio de bendición. Amén. Jesús es el Señor. Perdónenme por haberme extendido. Libremente. Tienes que ser tocado al Señor.